El coaching en línea es súper utilizado alrededor del mundo, principalmente por los grandes beneficios que ofrece a sus clientes, como por ejemplo no depender de un espacio físico y por supuesto no invertir horas en el tráfico. Así que si tú eres un coach que ofrece servicios en línea, acompáñame porque en este video quiero compartirte 7 tips que te van a ayudar a mejorar tus sesiones en línea. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme y por llegar acá una vez más. Claro que si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos en el internet, bueno, excelente, quédate con nosotros, suscríbete y únete al grupo. Aquí vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor de este tema del que quiero hablarte el día de hoy, el coaching profesional, pero también te vas a encontrar uno que otro video que está relacionado con la motivación y con el desarrollo humano. Y mira, hablando de coaching profesional, si tú ya te dedicas a la metodología, seguramente ya has visto en tu mercado local que la mayoría de las personas se interesan en servicios en línea por la sencilla razón de que es más práctico, es más conveniente, no tienes que invertir horas en el tráfico y por supuesto no vas a depender de un espacio físico. Bueno, pues claro, si quieres mejorar la calidad de tus sesiones en línea, el día de hoy quiero compartirte 7 diferentes tips que puedes implementar rápidamente. Es súper fácil para que puedas llevar a cabo estas sesiones de coaching en línea. Así que toma nota. El primero de ellos es seleccionar el proveedor de tu confianza. Claro que al día de hoy hay cientos de diferentes proveedores de videoconferencias en línea, pero acá lo importante es que tú puedas seleccionar en tu mercado local cuál es el que cubre tus necesidades específicas, dependiendo al nicho de mercado al que vas dirigido, la industria en la que estás trabajando y por supuesto el número de personas que idealmente debe de soportar la plataforma. Claro que a nivel global, las marcas que seguramente tú ya has escuchado y que son súper comunes, pues está Zoom, está Teams, está Google Meet, está Cisco Webex, Skype, Slack, Apple FaceTime, WhatsApp y por supuesto Facebook con todos sus servicios de mensajería. Una vez que seleccionas la plataforma o las plataformas de tu confianza, eso por supuesto que te va a ayudar a moverte como pez en el agua y a que brindes un servicio de mejor calidad. El segundo tip para realizar sesiones de coaching en línea es que puedas enviar con anticipación el enlace de conexión a tu cliente. Te sorprenderías, pero en muchas ocasiones las personas podemos perder la información fácilmente. De repente, el mismo sistema de mensajería captura el correo electrónico y lo manda a la papelera directamente como correo no deseado. Así que, por supuesto que acá es importante que tú puedas validar primero que nada la dirección de correo electrónico de tu cliente, pero después de eso hacer alguna prueba o simplemente asegurarte que la persona ha recibido el enlace de conexión y que cuenta con las instrucciones necesarias para poder accesar a la plataforma. Porque en ocasiones también podemos pensar que como la plataforma es súper fácil, es súper intuitiva y bueno, de alguna manera nosotros la conocemos quizás por mucho tiempo, puede ser que pensemos que eso es lo mismo que ocurre con nuestro cliente, pero acuérdate que si el cliente no está familiarizado con la plataforma o simplemente está localizado en otro país, puede ser que lo desconozca. Así que por esa razón es importantísimo que te asegures que tu cliente cuenta con las instrucciones y con el enlace correspondiente. El tercer tip para realizar tus sesiones de coaching con calidad es preparar una introducción de bienvenida. Por supuesto que acá tú sé creativo. Puedes elegir un formato de video, puedes elegir un formato escrito o simplemente preparar esa introducción al momento en el que te presentas con tu cliente y apenas lo estás viendo por primera vez. Acá lo importante es que esa introducción contenga la información más importante que queremos transmitir a nuestro cliente. Por supuesto que después del saludo es importante hablar sobre las expectativas de las sesiones de coaching, como por ejemplo, ¿para qué quiere tomar
tomar esas sesiones de coaching y cuáles son los resultados puntuales y específicos que espera conseguir con ese tipo de proceso de coaching. Ahora, una vez que ya hablamos al respecto, entonces hay que aclarar en estas expectativas también aspectos relacionados con la logística. Todo esto puede ir directamente en un acuerdo o contrato de coaching, pero es importante hablar de detalles como por ejemplo el costo de las sesiones, como por ejemplo la frecuencia, el número de sesiones contratadas y cualquier otra duda que pueda tener tu cliente. Por supuesto que por último y no menos importante, es necesario hablar acerca de los códigos de ética y conducta, cuál es la forma de trabajo que tienes y que normalmente sigues con todos tus clientes y también cuáles son tus credenciales y la experiencia que te respalda en coaching. Con todo esto, dentro de esa bienvenida y dentro de esa introducción, pues por supuesto que le va a dar más confianza a tu cliente y por otro lado, tú también te vas a sentir que estás generando confianza y que estás conectando desde la primera reunión. El tip número 4, que por supuesto es súper obvio, pero bueno, en ocasiones no es tan obvio, es encender la cámara. Una vez que te has conectado directamente a la reunión de coaching, mira, es necesario encender la cámara y tener preparado el fondo. Esto por la sencilla razón de que en ocasiones no lo preparamos y estamos invirtiendo minutos ahí directamente con el cliente para preguntar, oye, ¿me escuchas? Oye, ¿puedes ver la imagen? Oye, a ver, espérame, es que no está funcionando el video. Y todo eso ya generó una primera impresión que en este caso no fue la mejor. Así que por tal motivo es importante que tú te tomes unos minutos adicionales para que puedas preparar todo esto. La mayoría de las plataformas de videoconferencia te permiten mirar cuál es el efecto o resultado final del cuadro. Así que tú te puedes ver directamente cómo queda ubicado tu fondo de pantalla, pero al mismo tiempo puedes verificar que la cámara y el sonido funcionan correctamente. De esa manera, tu trabajo va a ser solamente enfocarte en la necesidad del cliente y por supuesto, pues acá eso te va a hacer una gran diferencia. El tip número 5 para llevar a cabo sesiones de coaching en línea de calidad es que prepares todos los archivos y documentos que vas a compartir en línea. Esto también por la sencilla razón de que es importante que no inviertas tiempo en estar buscando archivos o documentos y de repente dejes ahí al cliente esperando, porque de esa forma vas a perder contacto visual con la cámara, vas a invertir tiempo adicional en decir, a ver, dame un momento, espérame, déjame buscar el archivo, a ver, pero ¿sabes qué? No abre. O en casos extremos, hasta simplemente puedes o podrías perder la conexión al momento de estar descargando algún documento. Por esa razón, es necesario y recomendable tener toda la información que podrías utilizar potencialmente en esta sesión de coaching preparada con anticipación. El tip número 6 es que puedas familiarizarte con anticipación acerca de las teclas, comandos, funciones de tu proveedor de videoconferencias de confianza, porque en ocasiones queremos utilizar alguna función, pero no la conocemos y al mismo tiempo que estamos trabajando con nuestro cliente, estamos como aprendiéndola. Eso, por supuesto, que hace una enorme diferencia, porque el cliente se puede dar cuenta si estás buscando algo de información o si simplemente no tienes el conocimiento para poder utilizarlo correctamente. Así que si con anticipación tú puedes ubicar en dónde están los comandos básicos, como por ejemplo el chat, como por ejemplo las formas de video, los fondos de pantalla y las opciones de sonido y audífonos, por supuesto que todo eso te va a hacer una gran diferencia para que puedas invertir el tiempo en lo que verdaderamente es importante. Y el tip número 7, último y no menos importante, es que antes de finalizar la reunión tú puedas invertir unos minutos para hablar con tu cliente sobre temas generales. ¿Qué le pareció la reunión? ¿Qué se ha llevado de aprendizaje? O simplemente a establecer cuáles son las acciones puntuales que la persona se ha comprometido o que llevará a cabo para poder acercarse a la meta o estado deseado que se está trabajando en ese proceso de coaching. Y por supuesto, sin olvidar que es necesario que le indiques que le harás llegar a su correo electrónico el plan de acción. Es un documento sencillo que es una especie de minuta en el cual tú vas a escribir cuáles son esas acciones
situaciones o esas tareas que se han quedado pendientes para la próxima vez que se vuelvan a ver. Así que bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Esos son los 7 tips más importantes, básicos que hay que tener en cuenta para que tus sesiones de coaching en línea sean no solamente de calidad, pero sobre todo que te ayude a destacarte en tu mercado local. Así que bueno, pues aprovecho como siempre la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.